que fue el marxismo, cuando dice: saltaré adentro, aunque traiga al mundo a su ruina, el mundo que se dilata entre mí y el abismo, lo destrozaré con mis perennes maldiciones. Estrecharé mis brazos alrededor de su cruel realidad. Abrazándome, adoptando el marxismo, el mundo sucumbirá estúpidamente. Y, entonces, se hundirá en la nada absoluta. Así como estos poemas, existe gran cantidad de material como cartas y comentarios que su propia familia, como su hija Eleanor contaba, y uno de sus biógrafos acaba diciendo: casi no hay duda que esas historias interminables eran autobiográficas. Él tenía una visión diabólica. A veces parecía estar consciente de estar realizando la obra del diablo. Luego se sabe que Marx conoció a Moisés S., quien le hizo abrazar el ideal socialista, y este mismo le llamaba Dr. Marx, mi ídolo, quien le dará el puntapié final a la religión. Otro amigo de Marx de aquella época, George Hume, escribió en 1841 que Marx expulsaría a Dios de su cielo. Bajo esta nueva perspectiva que pocos conocen, claramente se ve que las expectaciones que Marx y sus amigos tuvieron, no fueron los elevados ideales sociales de ayudar a la humanidad, sino de destruir a la humanidad, y hacer la guerra a Dios y a su iglesia, como dice Wurmbrand. El socialismo no era sino la carnada que atraería a los proletarios e intelectuales a abrazar el ideal diabólico. Cuando los soviéticos adoptaron el refrán echemos a los capitalistas de la tierra y a Dios del cielo, no estaban cumpliendo sino el legado de Marx. Karl Marx fundó la primera internacional socialista, junto con Bakunin, quien escribe: en esta revolución tendremos que despertar al diablo en las gentes, para provocar las pasiones más bajas. Todos estos personajes socialistas, entre los que se incluye a Proudhon, usaban el cabello largo y la barba crecida, tal como se le conoce a Marx. Y se sabe era típico de la secta satánica del siglo XIX de Johanna Southcott. Es necesario aclarar que Marx y sus camaradas, si bien estaban contra Dios, no eran ateos como se describe a los marxistas del tiempo presente. Pues al insultar abiertamente a Dios, odiaban a un Dios en quien creían. No es su existencia la que objetaban, sino su supremacía. Una vez que el marxismo se estableció en Rusia, China y otros lugares del mundo, el abuso y odio que estos han demostrado contra los sacerdotes, pastores, monjas y todo lo relacionado con la Iglesia de Cristo, es irracional y absurdo. ¿Por qué las burlas obscenas y torturas aplicadas a los cristianos? ¿Por qué las persecuciones diabólicas a las que fueron sometidos los cristianos en los países de la cortina de hierro? ¿Qué tienen que ver esas vejaciones con el socialismo y bienestar del proletariado? ¿Por qué esa aversión al bautismo, solo como ejemplo a los miles de casos que suceden? En Albania el sacerdote Esteban Kurti fue sentenciado a muerte por haber bautizado a un niño. En China comunista y Corea del Norte, los bautismos tienen que ser realizados en secreto. ¿Por qué este odio irracional a los ritos cristianos, especialmente del bautismo? Para los ateos, como declaran ser los comunistas, el bautismo no debería significar nada. Ser bautizado no debería causar ni perjuicio ni beneficio. Sin embargo, se ensañan con todos aquellos que se atreven a practicar su religión. Esto es una prueba de que su ideología no está inspirada en el ateísmo, sino en el satanismo. La persecución comunista contra la religión podría tener una explicación humana, pero la furia y odio con que tratan al cristiano va más allá de la razón. En el periódico comunista Vechernaya Moskva, en una de sus editoriales escribieron: nuestra lucha no es contra los creyentes, ni siquiera contra los clérigos. Luchamos contra Dios para arrancarle los creyentes. Esa es la verdadera razón del marxismo. Los crímenes del comunismo no tienen paralelo en la historia. ¿Qué otro sistema político ha matado 60 millones de seres humanos como lo han hecho los soviéticos en medio siglo? Y otros 60 y tantos millones fueron asesinados en China. Por todo eso, no hay duda que el origen de esta ideología es diabólico, sobrepasa lo ordinario. Estimados hermanos cristianos, no existen posibilidades de acuerdo entre el cristianismo y el marxismo. Aquellos que se proclaman cristianos, marxistas,
Se engañan o tratan de engañar a los demás. Bien eres de Cristo o del demonio, aquí no puede haber medias tintas. Jesús vino a deshacer las obras del diablo, 1 Juan 3,8. El comunismo no solo es política, sino una filosofía, un condicionamiento psicológico, una educación doctrinaria, una forma dirigida de vivir, y una religión que promete utopía a sus devotos, y en la que el Estado es adorado y reverenciado en lugar de Dios. Sigmund Freud, fundador del psicoanálisis, fue atraído por las teorías de Darwin. Freud creía que la raza humana actúa principalmente por placer. Decía que todo empezaba y terminaba con el sexo. Según sus teorías, el hombre vivía constantemente reprimido por las costumbres hipócritas de la sociedad, quien no le dejaba satisfacer sus deseos sexuales libremente. Esta represión lo convertía en un ser infeliz y reprimido por existir un conflicto entre la búsqueda de placer y las reglas impuestas por la sociedad. Por eso, el mundo estaba lleno de neuróticos, paranoicos y toda clase de enfermos mentales. Para Freud no había razón que explicara la existencia del hombre. Tampoco había Dios, y el hombre en sí no tiene meta específica que cumplir durante su existencia, en consecuencia todo le está permitido. Con estas teorías Freud sentó las bases para que el mundo actual se convierta en una sociedad permisiva donde el libertinaje es la bandera que todos enarbolan, y como es natural, esto encontró gran acogida entre los intelectuales, medios de comunicación y en toda la gente en general, quienes defienden el libertinaje confundiéndolo con la libertad. Consecuencias funestas. Antes que Kant difundiera sus ideas, el mundo aceptaba la posibilidad de lo absoluto, tanto en el conocimiento como en lo moral. Mas, después de el llamado dictador filosófico Hegel dejó una herencia de brutalidad y violencia que invadió el siglo XX. Lenin, Stalin, Mao, Hitler, Mussolini y los demás dictadores comunistas siguieron estos consejos a la perfección. Marx sentó las bases para que en la filosofía comunista crean que todo puede ser explicado y reducido a la materia. Para ellos el materialismo es el principio y fin de la realidad. Todo lo que existe es el resultado del movimiento incesante de las fuerzas de la naturaleza. Por eso para ellos el mundo es el producto de accidentes acumulados. No existen leyes, ni diseño ni diseñador, Dios. En la naturaleza hay solo materia y fuerza. En suma, las ideas que estos hombres introdujeron causó un impacto verdaderamente desastroso. Desde que el hombre no tuvo una aparición especial en el planeta, tampoco tiene un destino especial. Y esta es la clase de pensamiento que reina actualmente en el mundo entero. La humanidad se encuentra hundida en la desesperación, desorientada y confundida, con una conducta moral por los suelos y un comportamiento peor que el de los animales. Millones de seres humanos viven controlados bajo los sanguinarios regímenes dictatoriales de algunos países como la China, Corea, Cuba y hasta hace muy poco tiempo Rusia, o lo que era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas que habían invadido y aprisionado muchos otros países, en donde miles de seres humanos han sido y son asesinados, masacrados, torturados, encarcelados con la más inhumana crueldad. Porque para estos fanáticos seres dominados por Satanás la vida no vale nada y quienes no comulguen con sus erróneas ideas deben ser exterminados. También existen países que bien podríamos decir que se encuentran en guerra civil no declarada, pues son miles los que mueren cada año víctimas del crimen organizado, de ladrones asesinos y maniáticos. Miles son los que viven en la oscuridad y desesperación que prefieren quitarse la vida y miles los que se refugian en las drogas, para más tarde quedar convertidos en bacterias humanas, seres dominados por el vicio, sin voluntad y fácil presa del mal. De igual modo, la cizaña que Freud sembró, ha crecido rápidamente y ya la mayor parte de la humanidad está cosechando los frutos. En el mundo entero, especialmente en los países industrializados, se cometen toda clase de crímenes y faltas contra la ley. Sin embargo, a los transgresores se los consiente y se les busca excusas para sus crímenes, y se los defiende en el nombre de la ciencia moderna de la psicología.
Solo en los Estados Unidos de Norteamérica cada 25 minutos hay un homicidio. Los científicos del comportamiento humano tratan de explicar y hallar las causas de esta crisis de violencia, de infelicidad y desesperación, de la destrucción del hombre por el hombre. Mas, todo es en vano. Y no se dan cuenta que es consecuencia del modelo social y pensamiento dejado por Freud de permitir y consentir todos los desacatos habidos y por haber en nombre del modernismo, lo cual está llevando a la total desintegración de la familia y por ende de la sociedad. Hablando otra vez de los Estados Unidos, por ser el modelo y expresión del resto de países, cada semana, más de 15.000 menores de edad huyen de sus casas, escuelas e instituciones. Casi todos ellos para llevar una vida triste y degradante, porque para poder sobrevivir tienen que prostituirse. ¿Qué les lleva a tomar semejantes decisiones? El motivo principal es la falta de amor y comprensión de los padres. Generalmente estos muchachos viven en casas en donde los padres se comportan como perro y gato, todo el tiempo peleando y discutiendo, casas donde en lugar de padres tienen a dos autómatas o humanoides que no irradian ni ofrecen calor, ni afecto, ni amor. Muchos de estos padres piensan que el dinero arregla todos los problemas de sus hijos y donde solo tienen tiempo para trabajar. Porque su principal meta es llegar a tener mucho dinero, comprarse carros del año, vestirse con los últimos gritos de las modas, divertirse en bailes, borracheras, drogas, y tener sexo con cualquiera que se presente, al igual que los mismos animales. Existen gran cantidad de hogares, donde el padre y la madre llevan una vida de alcoholismo y drogadicción, casas donde vivir en ellas es un verdadero infierno, porque en ellas habitan, no seres humanos, sino depravados y enfermos mentales que violan a sus propios hijos y familiares. Y así con todas estas taras y desgracias que la humanidad sufre, los descendientes de Freud, todavía no quieren distinguir una sociedad libre de una sociedad de bestias cuyo ejemplo lo toman aún de los mismos animales. Sino vean los últimos bailes modernos como el perreo, pues quienes lo hacen verdaderamente se portan como perros. Para estos la disciplina es algo que ya pasó de moda, que es cruel y dañina. Pero, vaya vida la que pasan. Actualmente, de cada 10 matrimonios 8 terminan en divorcios, a más tardar a los 2 años de haber contraído nupcias. Las orgías sexuales se practican a la orden del día, por toda clase de gente, no solo por parejas solteras, sino por matrimonios constituidos con la finalidad de intercambiar parejas. Y todas estas aberraciones lo cometen gente de toda clase social, especialmente aquellos que a simple vista parecen ser buenos, honorables y con respetables profesiones. Asimismo, existen templos dedicados al sexo, al masoquismo y placer. Lugares de reunión e instituciones sociales, políticas y religiosas de lesbianas y homosexuales. Lugares de recreo donde se exhiben las más depravadas escenas sexuales entre humanos y animales. Viendo todo esto, solo cabe preguntarse, ¿qué se puede esperar de las enseñanzas de Freud? En el hombre todo empieza y acaba con el sexo, el placer es la meta. Y con ello hay que combatir la infelicidad que siente la humanidad por reprimir sus deseos eróticos. Para tampoco hubo Dios, por lo tanto todo es permitido. Irónicamente en nuestro tiempo la influencia ética de Freud, la que dice que todo es permitido porque ese debe ser el camino natural del hombre para lograr la felicidad y libertad, ha crecido enormemente, dejando una secuela de degradación, desesperación, suciedad, destrucción y muerte. Vaya precio que pagan, por seguir las enseñanzas de estos sabiondos, el de arrastrarse por la inmundicia del pecado, la lujuria y el crimen. Mientras que su técnica del psicoanálisis, que se supone curaba las enfermedades mentales, se extingue cada vez más. Sin embargo, los psicópatas, maniáticos, locos y enfermos mentales en general, siguen aumentando. Millones de personas visitan las clínicas de psiquiatras y psicólogos en todo el mundo, se gastan sumas increíbles de dinero para que estos expertos de la mente libren a esos infelices de sus males mentales. Pero, qué ironía, los mismos doctores de la mente, los que saben volver a la normalidad a una mente extraviada, son los que fácilmente caen en la locura y aún más,
El porcentaje de suicidios entre estos profesionales es uno de los más altos entre todas las profesiones. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Será que por jugar con el mal, ellos mismos caen en la trampa? ¿Será que usan los medios equivocados para combatir el mal? Porque, ¿qué es una enfermedad mental? ¿Acaso no todos los males son producto del pecado? Los que acuden a las clínicas de psiquiatría lo hacen por meses y aún por años para lograr algún alivio, y eso que a veces nunca lo logran. Mas un arrepentimiento, una confesión, una súplica de perdón o una reconciliación, curan y alivian en segundos esos pesos enormes de remordimiento y culpa que los hombres de estos tiempos han dado en llamar enfermedades mentales. Para terminar con este breve tema de las funestas consecuencias que han traído las ideas de estos hombres tan sabios, diremos que la humanidad, y en especial la juventud, ha entrado a experimentar los peores momentos de crisis espiritual en su historia, por falta de disciplina, falta de moral y ética, falta de una educación religiosa verdaderamente cristiana y sobre todo por falta de amor a Dios. La humanidad anda perdida, sin metas ni valores morales y espirituales, y por ello viven vacíos y desesperados, y para llenar ese vacío, que solo Dios puede satisfacer, se refugian en las drogas, en los placeres sexuales y materiales, en la música loca y lujurienta, en el crimen, en el esoterismo, en abominables cultos satánicos, y en toda la gama de inmundicias que el enemigo ha inventado para el género humano. El Espíritu Santo dice claramente que en los últimos días muchas personas abandonarán su fe y obedecerán a espíritus mentirosos, y seguirán las enseñanzas y doctrinas de los demonios, doctrinas difundidas por los embaucadores, hipócritas que tienen la conciencia muerta como si hubiese sido quemada con hierro candente. 1 Timoteo 4, 1, 2. Pero también es necesario que nos demos cuenta que estamos en los tiempos de la gran oscuridad, porque las fuerzas del Averno han tomado posesión del mundo, del que nos habla Juan en el Apocalipsis 9, 2. Signos de los tiempos y señales de alerta. Yahvé, como Dios y Señor del universo, sabe de antemano todo lo que pasará en el futuro y lo que el enemigo tratará de hacer para seguir haciéndole la guerra. Por eso, aparte de haber enviado hombres para que anunciaran el advenimiento del Mesías, también les dio visión del futuro para que a través de sus escritos la humanidad sepa de antemano a qué atenerse, qué es lo que deben hacer y en quién deben confiar. Este sobreaviso no solo lo dieron los profetas miles de años atrás, sino que también el mismo Jesucristo y sus seguidores hablaron claramente de las cosas que sucederán, recalcando los horrores que el gobernante de las tinieblas llegará a realizar. Dios desde hace mucho tiempo ha previsto y puesto en alerta a la humanidad, para que estén preparados para cuando estas cosas sucedan. Cuando ven las nubes venir por el oeste, inmediatamente dicen que va a llover. Cuando sienten el golpear del viento del sur, dicen que va a hacer calor y eso pasa. Hipócritas. Pueden mirar al cielo y la tierra y predecir las condiciones del tiempo. ¿Por qué entonces no queréis entender el significado de la situación presente? Lucas 12, 54. No se pueden pedir señales más claras del acercamiento de la segunda venida de Cristo. Basta leer en los periódicos para darnos cuenta que la tribulación final ha empezado. En la India y África, millones de seres humanos mueren de hambre. Todas las naciones del mundo experimentan un aumento acelerado de crímenes. Se cometen las peores atrocidades imposibles de describir. La inmoralidad se esparce por doquier. Los homosexuales y lesbianas aumentan como mal fermento. Forman organizaciones sociales, políticas y religiosas, y hasta tiene el descaro de afirmar que Cristo fue como ellos. Hombres y mujeres se prostituyen desde niños. La pornografía avanza como herida putrefacta, destruyendo millones de vidas. Los padres abandonan a sus hijos y los hijos huyen de sus casas. Las drogas invaden a casi todos los hogares. El sexo ya no es considerado como algo reservado para el matrimonio, sino que al igual que los animales se lo practica en donde sea, como sea y con quien sea. Los divorcios son más comunes y frecuentes que ya nadie piensa que es una transgresión contra la ley de Dios.
Millones de criaturas indefensas son asesinadas anualmente por medio de la abominable práctica del aborto. ¿En qué clase de animal se ha convertido el ser humano que mata a sus propios hijos? Los enfermos mentales y los crímenes más horribles aumentan cada vez más. El odio racial se incrementa, los pobres se vuelven más pobres y los ricos más ricos. El terrorismo cunde en casi todos los países. El narcotráfico, con ser la actividad más baja, sucia y criminal, es la más lucrativa y por ende la que más adeptos gana cada día. Aparecen nuevas formas de enfermedades desconocidas, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más conocida como SIDA, que está cobrando miles de vidas de no solo gente culpable, sino también inocente. Digo culpables porque sabido es que esta plaga mortal apareció como consecuencia de las aberrantes prácticas de los homosexuales. La apostasía religiosa se esparce con gran pujanza, aparecen nuevos maestros que ya no predican el amor, la humildad y la paz, sino la guerra, la soberbia y el odio, e increíblemente a eso también le llaman amor, como sucede con los seguidores de la teología de la liberación que propugna el odio y la destrucción cuando dicen: se ama a los opresores, combatiéndolos, etc. J. Girardi, Amor cristiano y lucha de clases. Se levantaran muchos profetas que engañaran a muchos. Mateo 24,11. Las ciencias ocultas y la magia cobran realce, nunca como ahora. En cualquier lugar, cualquier ciudad de cualquier país, encontrará la enorme proliferación de centros de curanderos, hechiceros y brujos que le curan todos sus males y le predicen su suerte, e incluso por la misma televisión hacen propaganda y le invitan a llamarlos para que le engañen de la forma más descarada. La tierra, el aire y los mares contaminados. Terremotos y guerras nunca faltan, y los rumores de una guerra nuclear que destruirá a casi todo el planeta son cada vez más preocupantes. Oiréis hablar de guerras y rumores de guerras, se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrán hambres y terremotos, pero todo esto es solo el comienzo de los dolores. Abrir paréntesis Mateo 24, 6. De esta profecía, bien podríamos decir que ya se dio con la Primera y Segunda Guerra Mundial, más las otras guerras que han seguido. Vietnam, Corea, Irán, Afganistán, Yugoslavia, Irak y otras. Cuando Juan Bautista estaba en prisión tuvo ciertas dudas sobre si Jesús era el Mesías. Entonces envió 2 mensajeros a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro? Jesús contestando les dijo: díganle a Juan lo que han visto y escuchado: los ciegos ven, los cojos caminan, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitados, y las buenas nuevas predicadas a los pobres. Lucas 7-18. Estos eran los signos más visibles descritos en las profecías para saber que el que hacía estas maravillas no podía ser nada menos que el Mesías prometido. Muchísimas personas de ese tiempo veían lo que Jesús hacía y lo que estaba pasando. Sin embargo, como ciegos no querían creer en lo que estaban viendo. Actualmente el paralelo de las profecías de la primera venida de Cristo con la segunda venida no puede ser más claro. La situación actual en el mundo es exactamente la descrita por Cristo y los profetas. Sin embargo, seguimos siendo ciegos y tercos al no darle importancia a lo que está sucediendo. Estamos en plena vigencia de lo profetizado. Los dolores y maldades desatadas no podrían ser más claros y patentes. Desean más datos de lo que sucede en el mundo para que tenga una mayor visión de la claridad de estos signos o señales de los tiempos. Veamos. Desde 1990, los terremotos y volcanes se han incrementado y han tenido una actividad increíble en lugares tan inusuales como Holanda y Cuba, afectando áreas sísmicas en Japón, China, Birmania, Perú, Costa Rica, Colombia, Nicaragua, Ecuador, Chile y California en USA y Alaska. Por último, como para que nadie lo dude, en enero del 2005 ocurrió el peor desastre mundial que afectó a varios países asiáticos con más de 300,000 muertos causados por un tsunami. El volcán filipino Monte Pinatubo entró en erupción y ha causado más daño a la capa de ozono que todas las chimeneas industriales y escapes de automóviles juntos.
Las inundaciones y tormentas han sido monstruosas en Argentina, Uruguay, Chile, Cuba y en varios estados de la Unión Americana con cientos de miles de evacuados. Luego se ha sucedido uno de los mayores conflictos armados en Bosnia-Herzegovina, región donde está Medjugorje, y en donde han muerto más de 60,000 personas en solo 100 días de guerra civil. Cientos de miles han perdido sus hogares, hay miles de niños huérfanos, y las atrocidades en los campos de concentración son peores que en la Segunda Guerra Mundial. Además de Bosnia, hay guerra en Georgia y Osetia, Armenia y Azerbaiyán, en varios países de África, Afganistán. La violencia civil y terrorismo ha cobrado miles de muertos en Sudáfrica, Colombia, Perú, Irlanda, Bolivia, Brasil. En Zimbabue, África, más de 650,000 personas están infectadas de SIDA, cifra que es casi común en varios países africanos donde mueren un promedio de 15,000 personas semanales. Muertos por cólera en América Latina pasan de los 5,000 con más de 850,000 infectados. En Somalia mueren 5,000 personas diarias de hambre. La violencia, el crimen, la drogadicción, los suicidios, la prostitución han aumentado vertiginosamente en estos últimos años, y en todas las ciudades del planeta. Estos son solo algunos de los principios de los dolores que estamos experimentando para que se den cuenta que el tiempo está cerca. En sí, hemos entrado en la cuenta regresiva del fin de los tiempos, pero no lo queremos creer porque preferimos ocupar nuestro tiempo en las diversiones, en cosas profanas y superficiales y materiales. Los hombres no lo ven, porque tienen sus corazones llenos de cosas mundanas. María Valtorta, el hombre Dios. No queremos pensar que Cristo está por llegar, porque la soberbia que hay en nosotros nos hace pensar que aquellos estupendos planes que queremos realizar en el futuro podrían ser interrumpidos, y aunque vivamos en la miseria y en el dolor no queremos que nadie venga a molestar. Verdaderamente increíble. Qué necedad más grande el tratar de poner oídos sordos a la noticia más grande e importante de todos los tiempos. Jesús Rey, regresa a destruir de una vez por todas al mal y a regenerar la tierra, a volverla a su estado de armonía como antes, como cuando no había desorden ni dolor, ni muerte. Cristo vuelve a poner orden, bienestar y felicidad en toda la tierra. Por eso, hermano _a. Alégrate, regocíjate, que está cerca tu salvación. Estén alerta y oren para que ustedes tengan la fuerza necesaria para salir salvos de todas estas cosas que pasarán. Lucas 21:36. Piensen en la higuera. Cuando ven que las hojas empiezan a nacer, sabrán que el verano está cerca. De la misma manera, cuando vean que estas cosas empiezan a suceder, sabrán que el reino de Dios está cerca. Lucas 21:29. ¿Existe una iglesia fiel a Cristo? No es mi intención herir susceptibilidades de los hermanos separados de la Iglesia Católica, pero creo es necesario que también se hable de este asunto tan embarazoso, pues también recae sobre nuestras conciencias, si no lo hacemos, a pesar de todos los argumentos que puedan tener en contra de ella, la Iglesia. Creo que muchos recapacitarán y volverán a la madre de donde salieron. Se levantarán falsos profetas y falsos mesías, y harán señales y prodigios para inducir a error, si fuese posible aún a los elegidos. Pero vosotros estad sobre aviso, de antemano os he dicho todas estas cosas, para que estén preparados. Marcos 12,22. Una vez en Norteamérica, país cosmopolita, estando reunidos a la hora del descanso en un centro laborable en el que habían obreros de diferentes nacionalidades, tocando el tema de las religiones, un obrero iraní de religión musulmana hizo el siguiente comentario. Ustedes, los cristianos, solo viven peleando, discutiendo, criticándose y dividiéndose, mientras que con nosotros no sucede tal fenómeno, a lo que los demás obreros de diferentes religiones reafirmaron que eso era cierto. Ellos no experimentaban tales divisiones como se produce con los cristianos, que tienen un sinnúmero de iglesias, credos y sectas.
En la actualidad, sobrepasa la increíble cantidad de 21.000 sectas que se llaman cristianas en todo el mundo, y cada una de ellas clama ser la verdadera. Pensando en tales comentarios, la religión cristiana es la única que desde su origen vivió bajo innumerables ataques, persecuciones, cismas y divisiones. Algunos se opacaron y otras cobraron realce. Las palabras del iraní tenían mucha razón, en especial la última. Dividiéndose. Esta palabra dividir tiene bastantes significados si es que analizamos lo que haría un guerrero o estratega si tiene que combatir a un numeroso y poderoso enemigo. Lo primero sería crear confusión y luego tratar de dividir, así el combate es más fácil y exitoso. Justamente esto es lo que viene haciendo el enemigo de Cristo, confundiendo a los cristianos, usando la naturaleza caída del hombre, instigando a la avaricia, soberbia, lujuria, deseos materiales, etc. ¿Por qué los seguidores de otras religiones no cristianas no experimentan tantas divisiones y disputas como los cristianos? Fácil es de ver esta situación. Si tomamos en cuenta las palabras de Jesús. Todo reino dividido contra sí mismo será devastado, y caerá casa sobre casa. Si Satanás se hallara dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendría su reino? Lucas las 11:17. Pues bien, ¿para qué va a dividir o atacar las otras religiones si ya forman parte de sus legiones? Al contrario, son instrumentos para que expandan el error y la falsedad por el mundo entero. Satanás ataca en las mismas filas de la cristiandad desde el comienzo de la iglesia. Sabemos todos los desórdenes que hubieron en la iglesia, empezando con las herejías, luchas por el poder, contradicciones, inmiscuida en la política, en la promiscuidad e inmoralidad, el error y fanatismo que llevó a los cismas, a las llamadas guerras santas, a la Inquisición, incitando al odio entre los mismos que se dicen cristianos. Situación que aún hoy persiste en algunos lugares como Irlanda del Norte, donde los católicos y los anglicanos se odian a muerte. ¿Cómo puede alguien decir que es cristiano y odiar a sus hermanos? Si con ello están incumpliendo el mandato principal de Jesús que recomendó en repetidas ocasiones. Y ahora les dejo un mandamiento nuevo. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Si ustedes se aman de verdad, sabrán que son mis discípulos. Juan 13:34. Luego también nos dice: hermanos, no se critiquen unos a otros. El que habla en contra de un hermano juzga mal de él, habla en contra de la ley o juzga en contra de ella. Y si tú juzgas a la ley, ya no la cumples, sino que te haces superior a ella. Pero uno solo hizo la ley y a la vez puede juzgar. El que es capaz de salvar o de condenar. Pero, ¿quién eres tú para juzgar al prójimo? Santiago 4:11-12. Actualmente el antagonismo y rivalidad entre las iglesias y sectas que se dicen cristianas sigue siendo un grave problema, pues causa discordia y resentimiento entre los cristianos, que deberían tratarse como hermanos. No creo que ninguna secta religiosa sea la única y verdadera donde sus feligreses tengan garantizada su salvación, como tratan de dar a entender sus dirigentes. La salvación no se encuentra en la secta o iglesia a la que se pertenece, sino en la fe y comportamiento de cada individuo, pues al final se verán muchos santos que en vida asistieron a diferentes iglesias, ya sean protestantes, ortodoxas o católicas. Pero, hay sectas que piensan ser las únicas privilegiadas con la verdad, y que tienen el pase de entrada al reino de los cielos. Pero estos pobres, solo hacen daño a la cristiandad, despiertan un sentimiento de lástima y pena, porque no están siguiendo a Cristo como dicen, sino más bien al enemigo de Dios. En lugar de enseñar a practicar lo que el Maestro dijo, de amar aún a los enemigos, estos enseñan a odiar a sus mismos hermanos, simplemente porque no pertenecen a su secta. Tristemente he visto como algunas sectas protestantes han caído tan bajo y sucio al instigar un profundo odio contra el Papa y la Iglesia Católica. Le llaman el Anticristo, el demonio en persona, prostituta del Apocalipsis, la Gran Babilonia, etc. Y no contentos con esto inventan también un sinnúmero de ridículas mentiras, como que el Papa es el jefe de la CIA.
que el Papa controla los bancos de todo el mundo, que el Papa controla a la política y a los gobernantes de Estados Unidos y demás países del mundo, que el Papa tiene tratos y convenios con importantes organismos judíos para controlar al mundo, que el Papa es dueño de una fábrica de anticonceptivos. Ante todas estas manifestaciones de odio y hostilidad contra la Iglesia Católica y su jefe espiritual, me preguntaba, ¿por qué la Iglesia Católica es la más asediada, odiada y atacada? Nadie ataca a los musulmanes, ni a los budistas, ni a los hinduistas, ni a los mormones u otras denominaciones pseudo-cristianas. Nadie ataca a los anglicanos, ni a los bautistas, ni a los episcopales, ni a los luteranos. ¿Por qué ese odio inexplicable contra la Santísima Virgen María, contra el Papa y la Iglesia Católica? ¿Quién está detrás de este odio? ¿No será que esta es la Iglesia fiel de Cristo? Y, por eso ese afán de desprestigiarla sea como sea. Claro que así es. La Iglesia Católica, con todas sus deficiencias que pueda tener, porque está llevada por hombres, es la única y verdadera Iglesia que dejó Jesús. De ahí el odio y ataque sistemático hacia ella, por parte de Satanás a través de sus secuaces disfrazados de sectas cristianas, de intelectuales, gnósticos, políticos, etc. Sabemos muy bien que el odio y la violencia son pasiones bajas, oscuras y negativas que provienen del demonio. Entonces, ¿no será que es el mismo Satanás quien habla por boca de estos falsos pastores? Es muy raro que muchas de estas sectas se empecinen y ensañen con tanto odio, sabiendo que de la Iglesia Católica salieron las demás, y que ésta, a pesar de todos sus defectos y errores que pueda tener, es la más fiel guardiana de la enseñanza del Maestro Cristo Jesús. ¿No es, acaso, la Iglesia Católica la que se opone a la criminal práctica del aborto? A la pagana costumbre del divorcio, al aberrante homosexualismo y a toda clase de inmundas hechicerías e inmoralidades? No hay duda que estos empecinados ataques hacia la Iglesia Católica provienen del enemigo de Dios, porque es la verdadera Iglesia de Dios. Por ello, hasta el marxismo-leninismo de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también una fuerza satánica disfrazada de política social, al ver que esta era una fortaleza espiritual y el principal impedimento intelectual para difundir sus erróneas doctrinas comunistas, lanzó uno de los ataques más devastadores contra ella. Infiltró dentro de la Iglesia a cientos de agentes entrenados por la KGB en todo el mundo, los cuales resultaron ordenándose de sacerdotes católicos. A los pocos años, del seno de la Iglesia, salían doctrinas de demonios disfrazadas de ideologías humanitarias, caritativas y socialistas. Entre ellas, y la más difundida en todo el orbe, la famosa teología de la liberación, que no es otra cosa que el marxismo disfrazado de cristianismo. Pronto la Iglesia se vio tambaleante, dentro de ella no solo estaban los infiltrados, sino que ahora contaban ya con cientos de adeptos que habían sacado de los nuevos seminarios donde tomaron las riendas, llegando a algunos de estos agentes a ocupar importantes cargos jerárquicos como obispos, y me imagino que hasta cardenales debe haber. Los nuevos curas que llevaban un nuevo enfoque pseudo-cristiano no dudaron en ser parte activa de la política e incluso participaban en las actividades subversivas, guerrilleras y terroristas. La crisis de la Iglesia Católica es grave, el demonio ha logrado herirla por el lado de la política arrastrando a miles con el cuento de la opción por los pobres. Y como si esto fuera poco, también los ha revolcado con las pasiones sexuales de toda laya y forma. Dos poderosas fuerzas inherentes en el hombre y Satanás sabe sacar provecho de ello. Como consecuencia existe un enfriamiento muy extenso dentro de ella, empeorado por la conducta inmoral y deshonesta de muchos de estos curas que fueron educados con el enfoque marxista. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin ese será salvo. Mt. 24:12. En 1914, este ataque fue puesto sobre aviso por la mismísima Virgen María, cuando se apareció en Fátima a 3 pastorcitos, y advirtió sobre todos estos errores que iba a difundir Rusia, y por ello recomendaba que el mundo católico debería acercarse a Dios de todo corazón, que se practicara más la oración,
que se consagre a Rusia a su sagrado corazón. Sin embargo, parece que no se le dio mayor crédito a sus recomendaciones, y por ello sucedió todo lo que ahora estamos viendo. En estos tiempos del final, la Iglesia continuará sufriendo un gran vacío y enfriamiento por la falta de fe y amor a Cristo y al prójimo por parte de sus dirigentes, clérigos y feligreses. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. 1 Tim.4, 1. El ataque que dirige el demonio en estos tiempos es frontal y encarnizado, especialmente contra la Iglesia, pues sabe bien que tumbando un cura o una monja, pierde a miles de almas escandalizadas por la conducta de estos pobres que han caído en desgracia. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ef. 6:12. Sin embargo, no hay que perder las esperanzas. Jesús mismo nos dijo: no prevalecerán las puertas del infierno sobre mi iglesia. Mateo 16,18. Y eso mismo ha sucedido a través de los 2000 años que la Iglesia Católica está en función. Muchas han sido las crisis por las que ha pasado, pero de todas ellas ha salido bien librada, y eso es una señal más para darnos cuenta que ella es la Iglesia verdadera. Muchas han sido las veces que se ha visto amenazada con cismas, luchas e intrigas internas, por el poder, fanatismos e infiltraciones de gente inescrupulosa y malvada que no dudaron un instante de infiltrarse como curas para conseguir sus medios ilícitos. Ahora se ve claro que todos estos ataques han sido ideados y puestos en práctica por ese poder maligno del enemigo de Dios con el único fin de destruirla. Pero, Dios nunca la dejó desamparada. Si por un lado el demonio infiltraba corrupción, por otro lado Dios suscitaba innumerables hombres buenos que reparasen lo destruido y continuaran con su obra. Así aparecieron los llamados santos y santas como Ignacio Obispo, Agustín de Hipona, Gregorio Magno, Isabel de Hungría, Francisco de Asís, Clara de Asís, Antonio de Padua, Teresa de Ávila, Juan Bosco, y los cientos y cientos de santos, verdaderos amigos de Jesús, enumerados en el Santoral católico. Asimismo, como ya había mencionado anteriormente, la Virgen María, en su aparición, advirtió que el Papa y la Iglesia tendrán que sufrir mucho, pero que al final, triunfará su sagrado corazón. Este tema, de la Iglesia de Cristo, estoy seguro que no ha sido del agrado de muchos lectores, pues es muy posible que no comulguen con la Iglesia Católica por diferentes motivos, ya sea por pertenecer a otra denominación o por el escándalo y mal comportamiento de algunos de sus miembros, cosa que también ya hemos explicado el motivo principal. Pero no soy yo quien tal vez por fanatismo trate de defender a esta en desmedro de las otras denominaciones, sino que es el mismo Jesús quien nos da la pista para saber cuál es la verdadera iglesia. En cierta ocasión, cuando Jesús les estaba diciendo que tuviesen cuidado porque cerca del final vendrán muchos que se harán pasar por profetas y hasta por el mismo Mesías para confundir y dividir a los feligreses, los apóstoles le preguntan: Señor, ¿cómo sabremos quién es verdadero y quién es falso? Jesús les contesta: por sus frutos los conoceréis. Mateo 12,34, y también les dice: en esto conoceréis que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Juan 3,11. Con tales respuestas, es fácil de analizar y ver quiénes son las sectas que han aparecido últimamente. ¿Será que aquellas que aparecieron desde hace 500 años y que se siguen multiplicando a raudales son las verdaderas como claman a viva voz? Si fuese así, entonces, ¿qué pasó con la iglesia que dejó el mismo Jesucristo? ¿Acaso Jesús cambió de parecer y dijo: voy fundando otras iglesias porque la primera que dejé ya no me gusta? Veamos, solo un ciego, como aquellos que no quieren ver ni darse cuenta, sostendrían estos argumentos sin ningún fundamento. Por último, la prueba más contundente para saber si una iglesia es verdadera o falsa, son sus frutos.
Y el fruto principal es el amor al prójimo y la caridad que demuestre el cristiano en su vida personal o la iglesia como institución. No basta decir a alguien, yo te amo, y después no hacer nada por demostrarlo, como hacen muchos, predicando la palabra de Dios a los enfermos o a los hambrientos, diciéndoles, Dios les ama, conviértanse, y no le ofrecen ningún alivio para sus necesidades. Imagínense a un pobre desamparado que se muere de hambre o un pobre enfermo que se muere de dolor, y que le digan que Dios le ama, sin darle un pan para saciar su hambre o una medicina para aliviar su dolor. Y lo que es peor, algunos sinvergüenzas todavía les dicen, entrégame tus diezmos y el Señor te dará el 100 por 1. Están viendo que no tienen, y aún así se empecinan en quitarles lo que no tienen. Así se dicen cristianos. Y es casualmente allí donde viene a confirmárselo de, por sus frutos los conoceréis. Gracias a Dios, los católicos tienen muchísimos ejemplos de caridad y santidad cristiana, siendo el más reciente y contemporáneo el de la Madre Teresa de Calcuta, quien, aunque ya falleció, su obra de caridad y santidad se ha difundido por muchos países del mundo para bien de muchos niños, pobres y enfermos de toda clase. Ahora bien, ¿qué iglesia aparte de la católica se ha preocupado por el bienestar de los más pobres, de los desposeídos, de los enfermos, de los presos, de los que no tienen educación, de los huérfanos y de muchos otros problemas que afectan a la sociedad en general? ¿Cuántos hospitales, cuántos asilos de ancianos, cuántas escuelas, colegios y tecnológicos, cuántos orfanatos, cuántas casas para la juventud y cuántos comedores para los indigentes tienen las otras iglesias que claman ser las verdaderas? Una vez le dije eso a un hermano de los llamados testigos de Jehová. Me dijo, es que nuestro apostolado se limita a llevar la palabra de Dios, para que todos la conozcan. Eso mandó Jesús, y eso estamos haciendo, pero lo que este señor no se daba cuenta es que Jesús nunca predicó sin hacer primero el bien. Por todo lugar donde él iba, curaba enfermos, resucitaba muertos, daba de comer a la gente, perdonaba los pecados, enseñaba a orar, e hizo un sinfín de milagros más. Este señor también se olvidaba de la regla principal del cristianismo, el de amarse los unos a los otros, como si fuéramos hermanos. Predicar es fácil, cualquiera con un conocimiento regular de las sagradas escrituras sale y predica. Lo difícil es limpiar los cuerpos asquerosos purulentos de llagas incurables, y de excrementos pestilentes de los ancianos de los asilos y enfermos de los hospitales atendidos por las monjas o hermanos católicos. Atender a los locos, a los enfermos mentales, drogadictos y enfermos de SIDA. O sea, a los hermanos que el mundo los considera como la escoria de la sociedad. Eso es cristianismo. Si en tu iglesia no existe ese amor y dedicación a los más pobres, entonces ten por seguro que no estás en la iglesia correcta. Otra hermana separada de una de las miles de sectas que hay, me dijo, es que nosotros no tenemos dinero como los católicos para poner hospitales, asilos o comedores. La Madre Teresa de Calcuta empezó su obra con 0 centavos en su cuenta, solo llevaba un amor muy grande a Cristo Jesús y a sus hermanos los más necesitados. Y así como ella, casi todas las obras que existen en el mundo han nacido con 0 centavos en las cuentas de estos verdaderos frutos del Espíritu Santo. No todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Mateo 7,21. Por último, los hijos de Dios y los del diablo se reconocen en esto. El que no obra la justicia no es de Dios, y tampoco el que no ama a su hermano. 1 Juan 3,10. Si aún no estás convencido de esto, te sugiero leas el Evangelio de Mateo 31, referente al juicio final, y verás en base a qué comportamiento juzgará Jesús. Falsas sectas y religiones existen miles de iglesias que dicen ser cristianas, pero en lugar de seguir las enseñanzas de Cristo, siguen sus propios deseos y pasiones, con doctrinas que sin ningún escrúpulo o vergüenza apartan las enseñanzas y mandatos que no les conviene para seguir más fácilmente sus debilidades. ¿Cómo pueden considerarse ser discípulos del Maestro si contradicen al Maestro? Muchas de estas iglesias se crearon,
no por los errores que la Iglesia Católica hubiese cometido, sino por pasiones humanas, como la soberbia, ambición y fornicación. En cada ciudad de los Estados Unidos de Norteamérica hay cientos y cientos de templos de todo tipo, en especial las llamadas cristianas, que no sabiendo ni qué nombre ponerlas, adoptan los nombres de las calles en donde están situadas, templos cuyos pastores son borrachos, adúlteros, ladrones, homosexuales, mentirosos. Iglesias donde hablan blasfemias, iglesias de racistas que odian lo que no sea de su color o condición social, iglesias de homosexuales y lesbianas. Iglesias donde se practican horribles mentiras como las curaciones milagrosas. Iglesias que se dicen guiadas por el Espíritu Santo, pero que en realidad más parecen estar bajo la influencia del demonio, por las repugnantes convulsiones a que quedan sujetos hasta quedar en trance. ¿Qué monstruosas prácticas, mentiras y blasfemias se atreven a decir en el nombre de Dios? Y esos son los que van por todo el mundo incentivando la fundación de más sectas. ¿Por qué hay tanta proliferación de sectas y creencias diversas? Porque Satanás, el padre de la mentira, anda suelto. Juan en Apocalipsis nos dice que después que Cristo ofrendó su vida y rescató a la humanidad, encadenó a la serpiente, al demonio, por 1000 años, al cabo de los cuales habrá de ser soltado por poco tiempo. 20, 2-3. Precisamente estamos en ese tiempo. Satanás ha sido soltado, y sabe que le queda poco tiempo, por ello trata de hacer el mayor daño posible, incentivando la proliferación de sectas que dividan y aparten a la gente de la verdadera iglesia. Todo lo que los profetas y Jesús dijeron, se está cumpliendo al pie de la letra. Conforme el tiempo avanza, el decaimiento moral y espiritual es cada vez peor. En especial con las personas que creemos deberían ser ejemplares y religiosas, pero estas aman más al dinero y a las cosas materiales que a la doctrina de Cristo a la que dicen pertenecer. Examinándoles con detenimiento, veremos que casi todos estos falsos ministros se desenvuelven no con fines espirituales, sino con fines comerciales, materiales y lucrativos, los mismos que viven en mansiones rodeados de toda clase de comodidades, mientras sus ignorantes seguidores les aportan millones de dólares. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. 2 Tm. 4:3. Si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. 1 Tm. 6, 3-5. En suma, el que manda ahora en cualquier aspecto de la vida social, política y religiosa, es el señor dinero. La mayoría de pastores no son ministros servidores de Dios, sino del mundo y sus pompas. He visto a algunos de ellos predicar la caridad, y a los pocos minutos dejar posada a un extranjero. Ministros o pastores millonarios que cuando alguien les pedía ayuda se tornaban violentos o tristes como si algo de su propio ser se le fuera a quitar. Ministros hinchados de soberbia y engreimiento. Pastores protestantes que después de hacerse de predicar a Cristo, huían robando el dinero de sus propios centros de trabajo. Pastores que aparte de tener sus esposas, faltando a sus votos de fidelidad, descaradamente conviven con las amantes o queridas. En fin, en las sectas se ven y se verán las cosas más escandalosas y malignas. Hace algunos años, sucedió uno de los casos más terribles y funestos de la historia de estas sectas. El reverendo John de los Estados Unidos trasladó su iglesia a una de las Guayanas, se atrevió a afirmar que él era Dios y de obrar curaciones milagrosas, que por cierto fueron preparadas y fraudulentas. Luego se apoderó de todas las propiedades y bienes inmuebles de sus feligreses, a los que obligó a donarlos a su organización, bajo el pretexto que en el paraíso a donde él los llevaba no lo necesitarían.
Cuando la ley tomó cartas en el asunto y enviaron gente a investigarlo, este dio órdenes de que se los elimine. Luego obligó a todos sus seguidores a suicidarse, quitándose también él la vida. Este no es el único caso, después se han sucedido otros como el de los davidianos en Texas, y sucede en pequeña escala en todos los lugares, ciudades y países donde operan estas sectas aparentemente cristianas, pero cuyo padre es Satanás. Sin embargo, no nos toca a nosotros juzgarlos, sino a Cristo, quien fue el que dijo: no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en nombre tuyo arrojamos los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Yo entonces les diré: nunca os conocí. Apartaos de mí, obradores de iniquidad. Lucas 13, 21. Todos estos comentarios anteriores los he tenido que escribir, no con un afán de criticar y juzgar, sino de informar sobre estos últimos acontecimientos. Y sobre todo para que tal vez algunos de estos clérigos y religiosos que van por el mal camino, se den cuenta y vuelvan a enmendarse, y sobre todo dejen de engañar a la gente y de causar división en la iglesia del Señor. Ustedes tienen ahora la forma descrita por Jesús para discernir qué religión es buena y cuál no. Saben que en estos últimos tiempos proliferarán las religiones impulsadas por los espíritus del error, arrastrando a millones de incautos e ingenuos individuos. En el tema anterior de los sabios de este mundo, vimos que sus ideas y enseñanzas como la crítica a la palabra de Dios, la filosofía de la supervivencia de los más fuertes, la libre expresión del libertinaje, la propia individualidad o egoísmo que se promueve, la teoría marxista, la teoría de la evolución que hoy todo el mundo la acepta como cierta, el sexo libre, la confusión de pensamientos, la represión en masa, etc. Se encuentra en pleno apogeo y como consecuencia de ello el mundo vive ahora la más negra pesadilla de todos los tiempos. Entonces, quien se deje embaucar será por necedad y no por falta de información. Falsas alarmas. ¿Se acuerdan del cuento del pastorcillo mentiroso? No. Bien, se lo recuerdo. Dicen que había un pastorcito que todos los días iba a pastorear sus ovejas en un monte cerca del poblado donde vivía. Un día, el pastorcito gritó: ¡auxilio! ¡Auxilio! El lobo, me ataca. Se lleva mis ovejas. Los aldeanos desesperados corrieron a defender al pastorcillo, pero cuando llegaron junto a él, este se echó a reír, diciéndoles que era una broma. Así sucedió como 3 veces, y la gente acudían en su auxilio, pues pensaban: de repente esta vez es cierto. Pero a la 4ª vez, nadie acudió, pues creían que se trataba de una broma más de aquel muchacho mentiroso. Sin embargo, esa vez, si fue cierto, el lobo había atacado el rebaño del pastorcillo, pero ya nadie creía y nadie subió a defenderlo. Exactamente igual está sucediendo con la segunda venida de Cristo. Muchas sectas y gentes influenciadas por Satanás están dando esta alarma falsa y mentirosa, con la finalidad de crear incertidumbre, incredulidad, duda y por último desinterés, para que al final todos se descuiden y cuando verdaderamente Cristo venga nadie lo reciba. Capítulo 3. La cuenta atrás. El 16 de julio de 1969, 3 hombres, Armstrong, Aldrin y Collins, un poco nerviosos, y en sus respectivos asientos de la nave espacial Apolo 11, escuchaban la cuenta regresiva transmitida desde la base de control de Houston. Cada vez que se decía un número se acercaban más al cero, al preciso momento en que la nave despegaría con enorme estruendo y velocidad hacia su destino, la luna en donde tenían que caminar, explorar y coger muestras del satélite terrestre. Para poder entender el final de este mundo corrupto, pondremos el ejemplo de la cuenta regresiva que se usan para los viajes espaciales. La Tierra está haciendo un viaje espacial durante el cual el enemigo de Dios y el hombre está al mando de la nave y levantará millones de hordas salvajes, confundiendo, corrompiendo y ocasionando el caos y casi la destrucción total, tanto de la misma nave como de todos sus tripulantes y pasajeros.
en un afán desesperado por mantenerse al mando de este navío. Casi cerca del final del viaje, Cristo, comandante en jefe por derecho de esta nave, tomará posesión de ella, venciendo a los ejércitos del mal. Luego al final, después que esta nave espacial que es la Tierra haya pasado de las manos del mal que lo llevaba a la deriva y a la destrucción, hacia las manos del bien, llegará finalmente y nuevamente a su destino, Dios, del que se alejó miles de años atrás. En algunos países, y en varias ocasiones, se han dado casos que grupos de personas han ido a los montes y despoblados porque algunos charlatanes los alarmaron diciéndoles que el fin del mundo era para tal o cual día. Pensado que fuera de las ciudades tal vez llegarían a salvarse. Mas, estas gentes no tienen ni la menor idea de cómo serán los sucesos del final. El conteo final, hace ya tiempo que ha empezado, pero, ¿en qué nos basamos para hacer tal afirmación? Porque, no podemos, ni debemos caer en el mismo error de las sectas. Pues bien, las señales que los profetas, Cristo y los apóstoles han dejado escritas acerca de este suceso son claras y precisas, porque se irán desarrollando por etapas y hechos que ya hemos empezado a vivirlos y presenciarlos, como por ejemplo, el renacimiento de Israel. El armamentismo y odio que se incrementa en los países árabes contra Israel y Estados Unidos. La unificación de Europa. El decaimiento moral de la sociedad. El adelanto actual de la ciencia jugando a ser dioses, manipulando el ADN y manipulando los embriones humanos y después desechándolos como material inservible. La aparición de nuevas enfermedades mortales como el SIDA. Los millones de seres humanos indefensos asesinados cada día por el aborto. La situación política y moral de Estados Unidos, Rusia y otros países. La proliferación de sectas satánicas y religiones de toda clase. El problema de las drogas. El hambre que mata a miles de personas en África e India. Las guerras en diferentes países. El odio a los católicos y a su líder, el Papa. Los escándalos que se producen dentro de la Iglesia. La continua amenaza del terrorismo internacional, ya sea proveniente del mundo musulmán o de los marxistas-leninistas maoístas. El fenómeno político, social y comercial de la globalización. Todo esto nos indica claramente que la cuenta regresiva ya empezó y quien no quiera darse cuenta es simplemente por necedad. Los hechos que a continuación resaltaremos son profecías que ya se han cumplido o están en pleno cumplimiento. Israel. Los acontecimientos que le sucedan al pueblo hebreo son una de las principales pistas para afirmar que estamos cerca del final, porque antes que Cristo regrese, el pueblo judío tiene que ser otra vez un país, una nación en donde antes lo fue. La historia de los judíos está llena de milagros. Su misma existencia es un verdadero milagro. ¿Qué pueblo puede remontar su unidad religiosa hasta cerca de 4,000 años? 2 veces fueron destruidos como nación, han vivido bajo las más inhumanas condiciones, siempre perseguidos, siempre humillados, maltratados y arrojados de todo lugar a donde iban. La sobrevivencia de los judíos es un fenómeno predicho con mucha exactitud por los profetas. Moisés predijo que por la continua incredulidad y desprecio a Dios, Israel sería destruido 2 veces. En la segunda, los sobrevivientes serían dispersados por todo el mundo, serían perseguidos, no tendrían país ni lugar donde descansar. Y Yahvé te dispersará por entre los pueblos del uno al otro cabo de la tierra, y allí servirás a otros dioses que ni tú ni tus antepasados conocisteis. Tampoco en estos pueblos tendrás tranquilidad ni hallarás punto donde posar la planta de tus pies. Deuteronomio 28,64. Casi todos los profetas, como Isaías, Jeremías, Ezequiel y Amós, predijeron esta dispersión mundial del pueblo hebreo, incluyendo el Mesías quien dijo: caerán a filo de espadas, y serán llevados cautivos entre todas las naciones, y Jerusalén será hollado por los gentiles, hasta que se cumpla los tiempos de las naciones. Lucas 21,24. Es importante notar que Jesús predijo estos hechos recalcando que se cumplirían con las personas de su propia generación, los mismos que lo crucificaron. En verdad os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Mateo 23:36.
La historia ha confirmado estos hechos, en menos de 40 años después de la muerte de Jesús. Tito con sus legiones romanas destruyeron Jerusalén y el país entero, matando cientos de miles de judíos, y los sobrevivientes vendidos como esclavos. Por casi 2000 años los descendientes de Jacob han vagado por el mundo entero, sin patria, perseguidos, maltratados y asesinados con los prohombres de la Rusia imperialista y otras naciones europeas, hasta el más reciente hecho monstruoso que el régimen de Hitler cometió, asesinando a más de 6 millones de judíos. La historia de Israel debe ser signo de alerta para todos los creyentes, una señal que entre otras cosas debe enseñarnos que lo que Dios ha dicho en la Biblia se cumple. Renacimiento de Israel. El Señor dice: el día viene, cuando restauré el reino de David, el cual es como una casa caída y en ruinas. Volveré a mi pueblo, a sus tierras, ellos reconstruirán sus ciudades en ruinas, y vivirán allí. Plantaré a mi pueblo en la tierra que les di, y no serán sacados de allí nunca más. El Señor Dios ha hablado. Amos 9,11. Amperio. A través de los siglos, mucha gente no han querido dar crédito a las profecías del retorno de los judíos a su patria, más bien pensaban que se trataba de un retorno figurativo del mundo cristiano. Y no se daban cuenta de que, si se cumplió la primera parte de la profecía, la dispersión, ¿por qué no se iba a cumplir la segunda parte? El retorno. Más o menos en el año de 1870, algunos judíos empezaron a fundar algunas colonias agrícolas en Palestina. De allí nació la idea del movimiento sionista de formar un Estado judío, independiente en Palestina. La idea parecía ser solo un sueño de algunos que tal vez nunca se realizaría, hasta que un judío australiano llamado Theodore Herzl organizó el primer movimiento sionista con efectiva fuerza política en todo el mundo. Los crímenes de Hitler estimularon el nacionalismo judío y vieron en el sionismo la solución a la infinidad de problemas que tenían. La idea de tener otra vez una patria fue creciendo y muchas familias judías emigraban a la tierra de sus antepasados. Pero no todos pensaban en ese regreso, pues muchos de ellos eran prósperos en sus tierras adoptivas, hasta que un hombre que odiaba a los judíos llegó al poder en Alemania, declaró la guerra a muchos países, invadiéndolos y asesinando judíos en los campos de concentración, quemándolos en hornos, asfixiándolos con gases y experimentando con ellos como si fuesen simples animales de laboratorio. El mundo andaba convulsionado, la Segunda Guerra Mundial cobraba millones de víctimas, y Hitler, su autor, parecía que iba a lograr sus propósitos. Mientras tanto, miles y miles de judíos despavoridos se refugiaban en el único lugar que ellos pensaron estarían a salvo, Palestina. Pero aún para llegar allí tuvieron muchos problemas. Los árabes, quienes poseían esas tierras, se oponían, al igual que los ingleses, quienes ocupaban estos territorios, y no querían disgustar a los árabes. Durante el mandato de los ingleses, solo dejaron entrar 75,000 judíos y muchos perecieron tratando de entrar a su tierra, hasta que al fin forzaron su entrada. Los británicos se retiraron, y en la noche del 14 de mayo de 1948, en medio de un sinfín de problemas burocráticos, guerras, asesinatos y complots, los líderes judíos proclamaron la creación del Estado de Israel, formando un gobierno provisional al mando de David Ben-Gurión como primer ministro. Inmediatamente después, y simultáneamente, los ejércitos de Siria, Líbano, Egipto, Irak y Transjordania empezaron a atacar el apenas renacido Estado de Israel. Al nuevo Estado judío le faltaba lo más esencial: gente preparada para la guerra y armamento. Basta mirar el mapa del territorio que ocupa Israel, compuesto en ese tiempo de unos cuantos miles de judíos, para comprender que en verdad aquí tiene que haber sucedido algo milagroso, rodeado por países enemigos como Líbano, Siria, Jordania, Arabia Saudita y Egipto, más el refuerzo de Irak, Argelia, Túnez, Marruecos, Irán, representaban 100 millones de árabes. Pero a pesar de ello, salieron victoriosos en todas sus campañas. Israel, contra todos los pronósticos, venció en su lucha, conforme anunciaban las profecías.
Días después de haberse declarado la existencia del Estado de Israel, varios países árabes lo invadieron, siendo el más preparado y organizado el de Egipto. Contaba con 7 divisiones de hombres bien entrenados y bien armados contra 3 divisiones de los israelitas, mal pertrechadas y sin armamento. Egipto contaba con más de 1000 tanques, y Nasser, su presidente, dio un plazo de 48 horas a los judíos para que abandonen el territorio, de lo contrario los barrería. Asimismo, contaban con una fuerza aérea fuerte y disciplinada, con barcos y fragatas de guerra. Sin embargo, el fenómeno no puede explicarse con argumentos humanos, pero la realidad es incuestionable. Israel se apoderó en pocas horas de 700 tanques enemigos, barrió contra la fuerza aérea egipcia, causó más de 25.000 bajas frente a 2.000 escasas de su ejército recién constituido y salió victorioso. ¿Cómo dicen que no existen milagros? ¿Por qué no pueden creer las profecías escritas en la Biblia? Luego vino la Guerra de los 6 días en el año de 1967, donde Israel ocupó casi todos los territorios que fue de ellos en la antigüedad, guerra que también fue inexplicable, parecida a un relámpago, y en la cual Israel desafió no solo a Egipto, sino a todos sus vecinos enemigos que le rodeaban. La explicación no puede darla la razón. Nos la da la fe. Se trata de una fuerza sobrenatural que condensamos en una frase inexplicable para los espíritus fuertes. Estaba escrito. Francisco Sánchez Ventura y Pascual, y como decía Miqueas 7, 15-17. Obra milagros para nosotros, Señor, como hiciste en los días que nos sacaste de Egipto. Las naciones verán esto y se frustrarán, a pesar de toda su fuerza. Oh, qué maravillas hace el Señor. Israel vive rodeado de enemigos que no lo dejan en paz, pero a pesar de todas las dificultades, es ahora un país fuerte, agresivo y próspero. Donde antes era desierto y ruinas, las ciudades renacen y prosperan, los campos desérticos florecen, la agricultura avanza, la industria en general progresa, las minas que fueron trabajadas por sus antepasados se vuelven a reabrir. En resumen, ellos han regresado, porque Dios así lo ha querido. En aquel tiempo convertiré a Jerusalén en una piedra muy pesada para todas las naciones. Herirá a cualquiera de ellas que intente levantarla. Zacarías 12,3. Sin embargo, Israel existe bajo 3 alianzas o convenios que el Señor hizo con este pueblo. La primera fue la promesa de la tierra que les daría a los descendientes de Abraham. Según la Biblia, ellos siempre mantendrían estas tierras, si mantenían el segundo pacto, la obediencia a Yahvé, de las mismas que se deriva la tercera alianza. El reconocimiento y aceptación del enviado del Señor, el Mesías. Por más de 2000 años, el pueblo judío ha estado viviendo sin cumplir ninguna de estas alianzas y pactos. Dispersos por el mundo sin tierra, ni patria, perdidos y confundidos, preguntándose a veces, ¿por qué les sucedía tantas desgracias y sufrimientos? Y no se dan cuenta que la dispersión provocada por los romanos o castigo que han sufrido por 2000 años, fue por su dureza de corazón, al no ver en Jesús, al enviado de Dios. El pueblo es duro y terco para entender, por eso el Señor permite la violencia y el sufrimiento para volverlos a su tierra. Los judíos regresaron a Israel porque experimentaron una horrorosa persecución mundial provocada por Hitler. Nunca antes se había llegado a tal magnitud y crueldad. La mayoría de ellos no tenían deseos de regresar a Palestina, una tierra llena de arena y rocas, no era atractiva. Existía el movimiento sionista, pero muchos de ellos se oponían. Por eso tenía que suceder algo duro y sumamente dolorosos para que se vean obligados a regresar a Palestina y afrontar la situación con determinación y valentía. En aquella época, Palestina era parte del Imperio Otomano y en ese tiempo todo comentario de las profecías concerniente al retorno de los judíos parecía solo fantasía. Luego vino la Primera Guerra Mundial, la cual dio como resultado que los judíos tenían derecho a vivir en Palestina, solo radicarse, mas no a formar un Estado. La mayoría de ellos todavía no estaban interesados en ir a vivir allí. Después vino la Segunda Guerra Mundial en donde Hitler asesinó a más de 6 millones de ellos,
destruyó todas sus comunidades en casi toda Europa. Y, el único lugar donde se podían refugiar era Palestina. Por lo tanto, recién allí fue cuando se dieron cuenta que su única esperanza para poder vivir era formando un estado propio de ellos, conquistando las tierras que antes fue de ellos.